¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Empezamos enseguida. En un minuto nada más está Claudia Neira, candidata a legisladora por el Frente de Todos, y Graciela Romer, que es socióloga, es analista de opinión pública, pero dice, quiero decir 3 o 4 cosas que me parece que son fundamentales, tienen que ver más con la vida cotidiana que con el tema encuestas, y creo que vale la pena. Presentación y empezamos. Bueno, lo dicho, estamos con el señor Fernando Fraquelli, estamos con Raúl Graneros. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy Buenas bien, noches. muy bien. Bueno, señor Fraquelli, primero, información parlamentaria. Poca, reunión en el Senado, sí, aprobación de jueces. Sí, poca, pero me parece un dato importante A ver, que se diga. dio acá en la Cámara de Diputados. El juicio en ausencia. Hablando de los 25 años Sí. de la voladura de la sede de la AMIA, el Congreso Nacional, diputados de todos los bloques, con diferencias, disidencias también en el propio oficialismo, pero lo cierto es que hay dictamen, el proyecto va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados, juicio en ausencia, un tema que estaban pidiendo los familiares. Por lo menos gran parte de la mayoría de los familiares están pidiendo, otros familiares no están de acuerdo, pero lo cierto es que va a permitir por lo menos juzgar a los iraníes, que en definitiva no se los puede juzgar allá, en ausencia se los va a poder juzgar acá, y lo que sí tienen, a partir de lo que marca la norma, asegurado que tengan hasta a un abogado defensor. ¿Eso que Senado ya tiene media sesión de diputados? ¿Cómo está? Eso ya es diputados. Recién empiezan diputados, falta todavía la sanción en el propio recinto de la Cámara de Diputados. Muy bien, tratamiento en comisión. Sí. Señor Graneros, se termina la Cámara, ahora vienen las PASO el próximo 11 de agosto, después está la primera vuelta, después eventualmente balotaje. ¿Va a haber algo de actividad en diputados y senadores o no? Los compromisos asumidos desde el punto de Sí. vista electoral son para todos los sectores políticos, motivo por el cual nadie tiene hoy la potestad de cuestionar la inacción por algunas semanas del Parlamento Nacional. Motivo por el cual No va a pasar la nada. campaña los reclama en sus distritos, es una elección muy importante la que se avecina, y por eso lo más próximo en agosto, después de las PASO, ¿Qué hay? por lo pronto desde la oposición intentan apurar un proyecto de ley llamado ficha limpia. Exactamente. Para sí. aquellos candidatos que tengan algún tipo de compromiso desde el punto de vista judicial, que no puedan ser candidatos. Existen en otros países del mundo, Brasil es un ejemplo. Había alguna ONG que lo estaba planteando, ¿no? El Exactamente, tema de ficha limpia, y ya lo tomaron legisladores de distintos bloques políticos, forma parte de la agenda. 6 de agosto hay un compromiso para avanzar en comisión con respecto a este proyecto. Muy bien, estamos con las invitadas, estamos con Claudia Neira, estamos también con Graciela Romer. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bien. A ver, primero, Claudia, sos candidata por el Frente de Todos, primera legisladora en la ciudad. Así es. Es un armado raro ese, ¿no? Porque está el peronismo, llegó Matías Lamens, hay gente de la Cámpora, digo, se armó con bastante civilización ese espacio, ¿no? Sí, se armó un espacio que obviamente fue complejo de armar, porque cuando uno tiene que construir una unidad tan amplia no es sencillo, pero creo que hemos conseguido una amplitud importante que expresa una voluntad política que viene desde lo nacional, que viene expresada para nosotros por Alberto Fernández, básicamente esta idea de poder tensionar los propios límites del espacio y poder contener diferencias, poder procesar diferencias y poder construir en la ciudad algo nuevo que me parece que está haciendo falta después de 12 años de macrismo, donde no hay alternancia, donde hay una construcción de poder de Horacio Larreta que realmente ya se ve en lo parlamentario, ya no hay ni siquiera esa práctica tan interesante que teníamos en la legislatura en otras épocas de construir consensos. Uno ve ahora y las leyes importantes todas se votan por parte de la oposición, del oficialismo, sin un solo voto opositor. Entonces, bueno, tiene que ver con que por primera vez hay más desequilibrio. Generalmente la ciudad era muy pareja, estabas obligado a consensuar. Ahora hay una muy buena elección de Horacio Rodríguez Larreta hace 4 años y tenés número propio. Sí, pero también hay la voluntad de concentrar poder, donde, por ejemplo, los organismos de control ya prácticamente no tienen representación opositora. Y la verdad es que uno ha intentado construir, y ha hecho falta mucha generosidad en ese sentido de parte de muchos actores de nuestro espacio,
una propuesta que tenemos en claro que es algo nuevo, que no es kirchnerismo, que no es peronismo, que es algo superador de nuestras propias identidades, que en ese sentido tenemos que hacer un gran esfuerzo por ser respetuosos de las diferencias y sobre todo esta expresión que es Matías, que la verdad es que viene desde un lugar diferente, desde un recorrido distinto, pero que viene con una propuesta muy interesante y con una unidad construida en torno a valores, que me parece que eso es lo identitario de lo que queremos construir, Ahí que estamos. el centro esté en valores. Bueno, a ver, Pero Graciela, ojalá- vamos a hablar en un ratito ojalá porque lo logren. Graciela es analista de opinión pública y socióloga, pero estábamos hablando antes de empezar de todo lo que tenía que ver con una participación de Graciela Romer con Mirta Legrand y dice, no sabés lo que fueron los trolls. Digo, los trolls son, bueno, presuntamente gente a veces individual, a veces en grupo, que se manifiesta políticamente en contra de. Fue dolorosísimo. Pero a ver, ¿y qué dijiste que se enojaron? No, lo que dije fue, en la mesa hablamos sobre cuestiones positivas y negativas, digamos, de la gestión de Cambiemos, Sí. y positivas y negativas de la gestión K. Entonces, Sí. expresé lo que expreso muy transparentemente siempre. Digamos, yo soy una persona realmente que rechacé muy profundamente, sobre todo la última etapa del cristianismo, profundamente, digamos, por las cuestiones, no solamente, digamos, por los manejos económicos, digamos, de la etapa post Néstor Kirchner, sino además por la lógica de construcción y sostenimiento del poder que vos hablabas hace un momento de los órganos republicanos de control de gestión, que fueron prácticamente inexistentes realmente, digamos, durante el kirchnerismo, si no hubiera pasado lo de 11, entre otras cosas. Digo, si los órganos de control ¿Mejoró hubieran ahora? funcionado, es decir, yo creo que está un poco mejor. Yo y tengo eso la es- impresión, ¿sabés qué pasa? Asocio Oficina Anticorrupción con Laura Alonso y no me gusta. No, claro, A lo pero mejor, claro. si agarramos otros casos puede ser, ¿no? Pero es que Laura Alonso es la Oficina Anticorrupción, Sí. pero tenemos órganos de control que yo creo que vos podés cuestionarle a este gobierno errores garrafales que yo le reconozco realmente. Hay una cuestión que es real. Toma el gobierno con 30% de pobres, que ese es Claro. el otro tema que no entiendo. Claro. ¿Sabés qué es lo que me preocupa del conjunto? Yo creo que hay que salirse, yo personalmente, trato de salirme de la coyuntura y entender cuál es la razón por la cual está pasando lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que a las fake news no se la llame mentira? ¿Cómo puede ser, Sí. cómo puede ser que el periodismo, y te digo, lo digo con dolor, porque yo adoro esa profesión, sí. y además ustedes y nosotros, los llamados consultores y gente, Sí. digamos, que estamos en los medios, formamos un maridaje importante. Totalmente, Ustedes nos indispensable. necesitan y nosotros los Exactamente. necesitamos. Pero en realidad el periodismo no repregunta. Cualquiera te dice cualquier cosa y el periodismo dice, "Pero a mí me parece haber escuchado, Sí. tengo recuerdo", y no vuelve a repreguntar. Y lo que pasa es que tenés pocos intersticios para trabajar con comodidad. La verdad, yo digo, yo creo que los candidatos eligen en su enorme mayoría jardines protegidos. Claro. Van a lugares donde les van a preguntar, ha pasado con varias exposiciones, algunos se refugian en, muchos en TN, el oficialismo, y a los opositores en C5N. Y te pasa que muchas veces vos querés llamarlos a un terreno, si querés, neutral, y te dicen que no, porque Yo atienden su negocio en distintas ventanillas, pasa eso. Más allá de la Sí. cuestión, digamos, geopolítica, yo respeto mucho, digamos, a la cultura dominante, digamos, en esa democracia, que para mí es un ejemplo de democracia, que es la democracia norteamericana. Y yo siempre pongo como ejemplo al señor Clinton, realmente lo bajaron, ¿sí? Fundamentalmente no porque decidió tener vínculos sexuales, eróticos o lo que fuere con una pasante, sino porque mintió. Lo que esa ética protestante norteamericana, que es bastante pacata y bastante, digamos, ¿cómo se dice cuando una cosa es y no es... ¿Indefinida? No indefinida. Contradictoria. No No contradictoria, sé. que es... Ambigua. Ambigua, Ahí está. efectivamente, pero Bien, si hay tranquilo. algo, gracias. Sí. Si hay algo que realmente rechazan es la mentira, ¿sí? Y en política esto es central. Si vos no trabajás con la verdad, vos podés equivocarte todas las veces que quieras, Pero sí. plantealo desde la verdad. Vos te metiste en un tema, porque el tema de los medios, el tema es que hay acá en la Argentina hay medios con una posición dominante que no pasa en el resto del mundo. Ese es el otro problema Así central es. de la democracia. Así es. En Estados Unidos, justamente el que tiene el cable no tiene el diario, el que tiene el diario no tiene el manejo de los fierros. Y acá está como muy concentrado. Y además, entendamos, nos preocupa la corrupción, pero realmente, si hay algo, digamos, que funciona en maridaje
con la corrupción es la impunidad social. Acá existe corrupción, entre otras cosas, porque la ciudadanía y también la mentira, digamos, porque nadie, desde la ciudadanía no tenemos instituciones fuertes en la sociedad civil, entonces no hay controles, porque los controles no necesariamente tienen que ser controles institucionales, son controles vinculados con una ciudadanía que puede no militar activamente en un partido político tradicional, pero sí realmente hacerse oír de muchas maneras distintas. Pero me ¿no? parece, por lo que está diciendo Graciela, va a ser importante, más allá de lo que cada uno de los candidatos va buscando su lugar en los medios o a qué medio le conviene ir a hablar, va a ser importante, en definitiva, los debates presidenciales. Sí, claro. Que están obligatorios, Sí. los candidatos, es la primera vez que están obligatorios los candidatos y dos a tener que escenarios, ir. Santa Fe y Capital. Primero en Santa Fe. Sí. ¿Vos te acordás del 2015? Porque yo me acuerdo muy bien. Sí. Y este cuestionamiento, que yo formo parte, además me llamaron también, Sí. viste que hay una cosa que... Te digo que una tiene cosa, que ver la ponerse de acuerdo organización con esta organización es más difícil que armar la lista de todo, ¿eh? No. Porque hay de todo. Sí, sí, Está de sí. Juan Grabois a ONG ahí. Sí. No es solamente la pregunta, Sí. no es solamente la pregunta, sino la repregunta y la profundización Claro, de las claro. respuestas. Esto es, y la verdad que el 2015 dejó muchísimo que Sí. desear. Bueno, Muchísimo. ahora lo organiza la Cámara Nacional Sí. Electoral, Así es. es la encargada, Ujú. Sí, lo están sé. definiendo, Claro. así que me parece que va a ser importante. Viendo cómo están las encuestas hoy, que está cada vez más polarizado el escenario electoral, esto digo para las dos invitadas, ¿marca que la grieta se agrandó en la Argentina o no? Adelante. No, a ver, yo creo que en principio por lo que se planteaba respecto de los medios, yo creo que nosotros tenemos que pensar en una Argentina hacia adelante, es una discusión que hemos dado profundamente, porque también uno aprende de los errores que cometió en el pasado, que la verdad es que nosotros desde el Frente de Todos, y esto desde Alberto hasta Matías, pasando por quienes tenemos responsabilidad en las listas, vamos a discutir con todos, en todos los medios y sobre todo en aquellos medios donde tenemos que... Alberto sí. Alberto, Y Matías sí. y todos nosotros vamos a tener esa vocación de poder estar frente a frente de las personas que piensan distinto, tanto en los medios como en la calle. No pasa con Cristina, pero bueno, está bien. A ver, No, está bien, no pasa con Cristina, ¿cierto? hay una Sí. voluntad política del Sí. espacio Tampoco pasa con Macri, en Macri general. van con amigos, pero nuestro sí. candidato a presidente, que es Alberto Fernández, Sí. y nuestro candidato a jefe de gobierno, Matías Sí. Lames, y los candidatos en general, obviamente con matices, con características de una expresidenta o un candidato decide otra cosa, pero los que tenemos las mayores responsabilidades en las cabezas de listas Sí. nos van a ver discutiendo en todos lados, debatiendo con los que piensan diferente. En ese sentido te contesto lo que vos planteabas. Yo creo que hay una vocación que es desengrietar, diríamos nosotros. Esa vocación en nosotros está. Cuando se habla de polarización, yo creo que se está dando, por lo menos de nuestra parte, hay una voluntad de ir corriéndonos del polo. Que Alberto es una expresión de esta idea, de correrse del polo. A veces esto requiere esfuerzos de incluir sectores, pero esto también me parece que un poco escuchando lo que planteaba Graciela, lo que más requiere son actitudes, ¿no? Son acciones, porque estas cosas me parece que se ponen en la mesa con acciones. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando vos decís se polariza cada vez más, sí, quizás los votos, la elección sí, pero desde lo político, cuando Alberto plantea el Ministerio de la Venganza es lo único que, lo primero que voy a derogar, digo, se tiene que terminar esta lógica de estar peleados entre los argentinos. Antes hablábamos en privado, yo decía, mis abuelos vivían tenían una familia de clase media que tenían los mismos valores, los mismos problemas, los mismos trabajos, y llegaba el día de la reunión familiar y se peleaban por política. Claro, sí. No podemos vivir así. A ver, diga, Graciela. Y parece esto que pasa la hoy, forma- ¿no? Sí. La forma no tiene que ver solamente con la forma, sino con los contenidos. Desagrietar significa tener un modelo económico y un país y un proyecto de mediano y largo plazo que incluya. Y la verdad que los antecedentes que tenemos no son buenos, inclusive los antecedentes del propio peronismo. Cuando uno piensa realmente que, y estas son las cosas que así como hablábamos al comienzo, que yo realmente mon chapeau con el inicio, digamos, del cambio en la Suprema Corte y cuestiones institucionales del peronismo, digamos, del kirchnerismo, digo. Que realmente fueron muy auspiciosas, que después quedaron. Lo que tenemos que reconocer es que
el Frente para la Victoria dejó al país con 30% de pobres, que este gobierno aumentó al Claro, 35, 5. casi 36. Pero se supone que este gobierno de centro-derecha no es un gobierno de inclusión. Entonces lo que digo es, tenemos que explicar, y yo lo que no veo, así como veo que este gobierno no le explica a la gente por qué tiene que invertir 4 años más, ¿no es cierto?, Sí. y creer 4 años más, tampoco entiendo cómo, ¿no es cierto?, lo que se ha armado a partir del Frente para la Victoria y el kirchnerismo, intenta explicarle a la gente por qué no pudieron hacerlo. Esto es lo que quiero decirte. Porque no es que esto viene de la nada. Hay culpas que tienen que ser puestas sobre la mesa y debatidas para que la gente empiece a creer, ¿no es cierto?, que hay un país Sí, pero mejor. no hay debates horizontales y bueno, no hay. Yo te No quiero lo hablar hay. de A mi ver. experiencia, una A ver. experiencia concreta. Digo, yo hace muchos años que trabajo con comedores comunitarios, desde Sí. mi militancia, ¿no?, personal. Durante la época del kirchnerismo, durante los 12 años, había todo un debate si los comedores sí, si los comedores no, porque se decía, bueno, hoy la gente no tiene la necesidad de ir a un comedor porque para eso se prevé la AUH y tienen que comer en su casa, que es un horizonte al que todos queremos llegar. En el caso nuestro, nosotros consideramos que el comedor seguía siendo necesario. ¿Por Que no qué? es blanco o Porque, negro. porque había pobreza. Sí, es verdad que no había el hambre que uno ve hoy. Yo pasé a tener, en barrio Padre Mujica, concretamente Castañares y General Paz, comían 300 y pico de personas, hoy comen 1000. Hay hambre. Antes ese hambre no había. Ahora, hacía falta, sí, porque veníamos de una destrucción, porque eso también hay que decirlo, veníamos de una destrucción social donde De una década antes. hacía falta, del 2001, donde hacía Pero es que falta... es ¿entendés que es un círculo Pero digo, por donde eso, todo no hay el que mundo- pensar, me parece que si queremos discutir, digo, las culpas hacia atrás, está bien, y lo tenemos que hacer desde un lugar de humildad y decir, cometimos errores. El INDEC... Yo no hablo discúlpame, No. estoy diciendo las culpas hacia atrás y las propuestas hacia adelante. Pero porque ese en es el realidad- punto, las propuestas no, hacia no hay, adelante. pero discúlpame, yo no conozco un solo discurso del sector que vos representás y tampoco del otro, ahora voy al otro, pero de donde diga, señores, efectivamente, dejamos el país con 30% No. de pobres. Lo que hacen es, señores, bajamos del 54 al 30, ni siquiera al 30 porque no lo aceptan, pero el 54, porque ojo con el tema de la línea de pobreza. Una cosa es la línea de pobreza por ingreso, ¿sí? Si yo devalúo de hoy tengo 35, Claro. mañana devalúo y tengo 45, exactamente, 50. depende de cuánto Entonces, tenés. ojo, porque si no, no es Sí, a ver, Sí, no, un minuto, sí, pregunte, dale, pero después quiero pregunte. contestar. Dale, pregunta Recién una. mostrábamos la predisposición y el deseo genuino de que los dirigentes políticos respondan a los periodistas y que tengamos la oportunidad de la repregunta. Alberto Fernández hoy es el hombre didáctico, el hombre con buen diálogo con todos los sectores, pero tuvo un día de furia donde tuvo 3 incidentes con periodistas Sí. en una misma jornada. La pregunta es si fue un hecho aislado o es el preanuncio de un estilo que se va a mantener en el tiempo. A ver, a mí me parece que Alberto Fernández ha demostrado a lo largo de toda su vida el diálogo que es capaz de tener, no solo con los periodistas, sino en general con todos los sectores de la sociedad. Así que en ese sentido me parece que no hay mucho para decir. Con Mercedes Ninzi yo sé que después tuvo un diálogo, no creo que haya sido un día de furia, creo que sí, muchas veces es difícil el desgaste al cual se somete cuando hay una periodista que por ahí no deja hablar al resto de los periodistas, no deja preguntar. Digo, se dio una situación particular que hay que transitarla, hay que saberla procesar y creo que en ese sentido Alberto tiene todas las credenciales porque ha sido siempre respetuoso, abierto el diálogo con los opositores, lo sigue haciendo, discute en TN, debate con cualquier periodista que quiera debatir con él. Yo no quería... Dale, decile. No, digo, porque se planteaba el tema de la pobreza. A mí me parece que la pobreza... Un gran error que se cometió en el gobierno anterior fue no poder hablar en serio de los números porque para poder solucionar los problemas necesitamos diagnósticos. No, y políticas públicas. Y necesitamos políticas públicas. Yo creo que lo que hay que hacer hacia adelante es tener continuar con un INDEC que ha sido una de las políticas que en ese sentido nosotros consideramos que han sido mejores de este gobierno. Si a mí me dicen este gobierno tiene alguna política buena, bueno, ¿Cuál el es? INDEC mejoró. Está bien. Digo, ahora, la verdad es que la pobreza cuando uno recorre, digo, yo la verdad que recorro mucho los barrios, estoy mucho en los barrios, y me parece que el problema de la pobreza hoy, a diferencia de lo que era antes, tiene una cara brutal.
¿no? Que no tiene que ver con la pobreza que teníamos hace unos años atrás, Graciela. Graciela, Vos perdón. hoy ves, digo, Yo vos hoy ves... escucho, Sí. yo te digo, yo te escucho y entiendo y doy por sentada tu convicción y vocación política genuina, pero en realidad no me Vocación dice humana. nada. Pero te cuento, Sí. los Porque políticos, cuando uno se conmueve, el mira, dolor una de de una las persona razones, pobre es humano. perdón, Sí. una de las razones por las cuales yo no creo que Sí. cualquiera tenga, digamos, derecho moral, por decirte, de acceder a la Cámara ni a la Cámara de Diputados, ni a la Cámara. Hay que saber. Realmente no cualquier representante de la sociedad civil amerita para hacer, viste que hay toda una corriente que dice que, Totalmente. bien, yo no creo, justamente por esto, porque creo que los políticos tienen la obligación moral. Cuando yo voy a vender un proyecto a una compañía, le digo, ¿sabe qué? Usted tiene problemas de comunicación serios, problemas de organización serios. Este es mi master plan y me pagan por eso. Nosotros estamos pagándolo a los políticos para eso, no para que me digan, voy a solucionar. Los políticos hablan básicamente, no con verbos, sino con sustantivos y con adjetivos calificativos y de modos. Bueno, los políticos son ¿entendés? Sí. No, lo que te quiero Sí. decir es que no hay proyectos. Vos vas a cualquier Pero- otro lugar y te dicen, miren, en 5 años Sí. nuestro plan, nuestro master plan de gobierno va a ser tantos empleos para tanta cosa, voy a llevar el país para la derecha, para la izquierda. Este es el punto. Pero y no es lo perdóname, que- un tema, Graciela, un tema que a mí me llamó lo que hablábamos antes, Sí. que vos hablaste de una cuestión que no está en ninguna agenda, vos hablaste de distribución del ingreso, vos hablaste de la grieta social, de los que están incluidos, de los que no están incluidos, de los que comen, de los que no comen. Hablar de distribución del ingreso. Nadie habla de distribución del ingreso y Parece nadie pecado habla de mortal que en y este- cada vez es más desigual la distribución del Nadie ingreso. habla de que en este país, por ejemplo, tenemos un problema recesivo realmente muy importante, tenemos un problema inflacionario muy grande, pero en realidad la brecha Pero por entre supuesto. ricos Claro. y pobres cada vez es mayor y era Claro. así en Sí. el gobierno anterior, que se Sí. supone que era un gobierno cuyo Sí. valor máximo era la inclusión. Entonces, por favor, empecemos a hablar con la verdad. Te digo esto, hace muchos años en el Banco Mundial, un economista del Banco Mundial hizo una investigación que trató de fundamentar, ¿no?, el hecho de la relación que había entre pobreza y democracia. Y que descubre que en honor a la verdad el problema no era pobreza y democracia, que efectivamente lo que pasaba, había una correlación entre los niveles de pobreza de una sociedad y los niveles de por democracia. supuesto. A ver. ¿Qué descubrió? No es la pobreza, es la inequidad distributiva. Igual. ¿Por qué? Porque la inequidad distributiva, la distancia, lo que te pone, que era lo que no había en la época de los abuelos que vos planteás, donde había valores comunes, entre ellos la esperanza crees que y ahora el no hay valores valor. comunes? No, creo que No. 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 Por supuesto que no, porque vos tenés Como una grieta. sociedad, ¿no? No, pero este no es el ámbito. Déjame que Sí, termine sí. con la idea. El problema con la equidad Desigualdad, distributiva, la inequidad distributiva, es que te pone un techo a las expectativas de mejora social, de movilidad social ascendente. Pero claro. Y la grieta se alimenta. ¿De qué se alimenta la grieta? De que vos tenés algo que se llama muro social. Por Porque acabo supuesto. de inventarme el concepto. De un lado están los que no van a ingresar nunca y de este lado Exactamente. son de los que están más o menos asegurados. ¿Qué le pasa a Los que Macri están hoy afuera- al gobierno? A ver. ¿Por qué ha bajado? En realidad, el problema del gobierno, ¿sí?, no es convencer a los que nunca lo votaron, es convencer al segmento que, digamos, está enojado porque realmente ha mermado, que definió digamos, la su elección calidad. pasada. Claro. Ese segmento que definió Hasta el la elección. 2017. Claro. ¿Qué pasó? Hoy lo que tenemos es una puja entre dos miedos. El miedo de volver hacia atrás, ¿sí?, y el miedo de no llegar a fin de mes. Este es el punto. Entonces la grieta está ahí. Los que están por fuera del sistema, que el 90% vota al peronismo históricamente y vota al cristianismo, efectivamente. Y por otro lado, lo que tenemos es lo que aquellos que pudieron de alguna manera, digo, porque estamos en recesión, pero reconozcamos que acá hay 2 o 3 sectores realmente que han venido Sí, claro. ganando Los bancos, ingresos. por Los ejemplo. bancos, el Sí. sector exportador del Claro. campo, algunas industrias, digamos, exportadoras, etcétera, etcétera. Pero aquellas que de alguna manera se alimentan del mercado interno, Todo realmente están golpeado, muy mal. efectivamente. Bueno, esa gente tiene que optar entre Claro. volver,
¿no es cierto?, a lo que no lo planteó quiere. Gran Barba. Nosotros somos horribles en materia económica, pero entre el pánico a Cristina y el fracaso debería haber económico... definido otras cosas. Y bueno, nosotros tenemos que nosotros terminar. no A ver, creemos, dale. para cerrar, Diego, nosotros Sí. no creemos que no haya valores comunes en esta sociedad. Nosotros creemos que mayoritariamente esta sociedad es solidaria, que tiene valores comunes, que hay una empatía por el dolor. Cuando tenemos 7.000 personas en situación de calle, la verdad que las personas... ¿Por qué decís eso? ¿Sabes que este es un país, perdóname, quiero es un terminar la país, idea, no, sí. que tiene uno de los valores más bajos de donaciones, ¿sí? Bueno, comparado con yo Uruguay, no es lo que con vivo, Chile, no con es, Brasil. no es lo que vivo a diario, ver. vivo la solidaridad de la gente. Y creo, además, digo, como para poder cerrar un poco esta cantidad de argumentos, que se nos pide a los políticos que hablemos de las propuestas o de los planes, pero muchas veces no están esos ámbitos. La verdad es que el Frente de Todos tiene equipos técnicos que vienen planificando, trabajando exhaustivamente tanto en lo nacional como en los temas de ciudad. Y tenemos, y vamos a presentar en los próximos días, pues estamos en unas PASO y ya venimos planteando algunas cuestiones concretas, como por ejemplo en situación de calle lo venimos planteando exhaustivamente cómo saldríamos hacia adelante, respecto de cada uno de los temas, de las grandes temáticas y problemáticas. Entonces no somos todos iguales. Nosotros realmente trabajamos, le ponemos el cuerpo a las cosas, estudiamos. El otro día, creo que somos el único espacio que tenemos ámbitos de formación en materia de género con la seriedad de que desde Matías Lamens hasta los comuneros estuvimos sentados 2 horas escuchando a Dora Barrancos capacitarnos exhaustivamente en políticas de género. Digo, Bueno, me parece que no todo es igual. Claudia, No creo tengo que que sea terminar. todo igual, ¿no? Tengo que terminar. Y este es un tema bárbaro el tuyo, la verdad, distribución del ingreso. Porque, mira, cuento, esto es un diálogo de un amigo mío en un avión, venía de Tucumán con un gerente sueco de una empresa sueca radicada en Tucumán. Le dice, Argentina muy linda, pero dice, yo cuando era gerente de una sucursal en Estocolmo, yo llegaba con un auto modelo 90 y el último empleado con el mismo auto modelo 80. La diferencia es de 1 a 10, 1 a 8 de ingresos entre el primero y el último. Acá y en América Latina es de 1 a 45 más o menos. Así es. Es así. Así es. Bueno, tenemos que terminar este bloque. Por eso somos como una marmicoc. Somos como una marmicoc, ¿viste? Que va juntando claro, adentro exactamente. presión. Y tenés lo que pasa cada tanto en la Argentina. Estamos con John Graneros, con el señor Fernando Fraquelli. Gracias, Graciela. Gracias, Claudia. Pausa y ya venimos. Estamos en el otro tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el señor Raúl Graneros, estamos con Fernando Fraquelli. Segunda parte con el diputado Berisso, hombre de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el economista Pablo Neira. ¿Cómo les va? Gracias por estar. Muchas gracias. Pablo, primera cuestión. A ver, hoy había en las redes sociales alguien que decía, se preguntaba cómo va a votar la gente. Si va a votar con el televisor, porque hay mayoría de presencia de Cambiemos en mensajes oficiales, o si va a votar con la heladera. El gobierno dice, mira, hay calma financiera, el dólar no se va a mover, hay respaldo en el Banco Central si hay corrida, pero la economía no arranca. Los últimos datos son Lee, Wrangler, lo que pasa con Alpargatas. ¿Cómo está la economía? Mira, lo que se viene planteando es que probablemente la campaña va a estar bastante dolarizada en términos de lo que vaya a pasar en el mercado financiero, la calma o no calma, justamente como vos decís, las turbulencias que pueden llegar a surgir, probablemente van a influir en la idea que tengan las personas a la hora de votar. Si llega con una situación mejorando el bolsillo, es probable que la gente empiece a mirar otras variables. Y en cambio, si todo se empieza a complicar, cosa que puede llegar a pasar, dado que empezamos a ver en esta semana que el dólar vuelve a aparecer en agenda, tal vez las variables económicas sigan estando primeras a la hora de las personas de tomar la decisión del voto. Cuando uno mira los relevamientos que van llevando adelante las distintas consultoras, se encuentra que en general más del 60% de las personas consideran al principal problema argentino como uno económico. Claro, exactamente. Bueno, pregunte, señor Fraquelli. A ver, diputado Berisso, ¿cómo les está yendo en la recorrida en la provincia de Buenos Aires? Puntualmente La Matanza es un bastión fuerte del peronismo y en una, digamos, polarización que también se da en la provincia. Bueno, lo que vos decías es real, hay una gran polarización. Bien, la verdad que estamos recorriendo, no ahora, sino lo venimos haciendo durante todo el año,
Y la verdad que, un poco tomando las palabras que decía recién Pato, se ha modificado estos últimos meses un poco el humor de la gente, sobre todo en el primer cordón del conurbano, que quizás ha sido un poco más beneficiado por la baja inflación y por otros ítems y facilidades que ha dado el gobierno en lo económico. No así el segundo y el tercer cordón, que tenemos una presencia activa del Estado a través de dispositivos de nación y de provincia, pero que el derrame muy con cuentagotas. Y perdóname, Hernán, una cuestión para entender, digo, porque la matanza es tan grande que la matanza te puede comprender primer, segundo y tercer cordón del conurbano, ¿no? Depende de la localidad, eso no. No, primero no, pero segundo y tercer sí, ¿no? Hoy la matanza es el 25% de los votos de la tercera sección electoral y el 8% de los votos de toda la provincia de Buenos Aires. Pero está claro que es bien corazón del tercer cordón, pero debe haber parte del segundo también, ¿o no? A ver, sí, claro, claramente, exactamente. Ramos Mejía, por ejemplo, y demás. A ver, vos en La Matanza tenés Ramos Mejía, que tenés Rascacielos, tenés Virrey del Pino, que tenés Soja. Claro, sí. Es un distrito enorme. La verdad, venimos bastante bien, trabajando bastante bien, con obras que se están realizando, que se están ejecutando, algunas finalizadas, con presencia del Estado, como te decía, permanentemente, tratando de subsanar falencias, en el caso puntual de La Matanza, que tiene el municipio. ¿Cómo enfrenta la contienda electoral Juntos por el Cambio, teniendo al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, como candidato a intendente y viendo como candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, acompañando a Axel Kicillof, a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario? Realmente, en realidad, no la vemos a Verónica Magario como candidata, sino que la vemos como la actual intendente. Y Alejandro, a través de la gestión y fuera de horario laboral, podríamos decir, caminando y recorriendo un distrito en el cual lo vio en su juventud, criarse y desarrollarse ahí. Por eso te decía, no lo vemos como potenciales candidatos, sino por lo que se está haciendo actualmente. Y en ese sentido, te puedo decir que Magario es la continuidad de lo que hizo Espinosa en su momento, y un poco está, no lo tengo que decir yo, está visible lo que es La Matanza hoy, la gestión que se ha llevado a cabo durante todos estos últimos años, que llevan a tener faltante de cloacas en más del 50% del distrito, faltante de policías en casi toda la totalidad del distrito y mucho más faltantes de un distrito que se encuentra resignado. Entonces, es verdad que la economía incide, pero también es verdad que la falta de obra, la falta de presencia del Estado incide y mucho en la gente. Y ahí es donde entra la resignación. El SAME no está. El SAME no está en La Matanza. No está por una decisión política en su momento de la intendenta. Hay otros municipios donde está el Frente para la Victoria gobernando, que se está trabajando con el SAME y se está trabajando muy bien. Hoy por hoy, en La Matanza hay un servicio privado que presta servicios de ambulancia, que tarda entre 30 y 40 minutos en llegar y que está costeando el municipio. Pablo, te pregunto, en materia económica, ¿no? Se está hablando permanentemente de si el dólar se mueve o no se mueve, datos concretos de empresas que caen, pero vos, desde tu condición de economista, ¿qué temas crees que no están en la agenda de la discusión? El crecimiento, la pelea contra la inflación. Recién hablábamos de un tema que es tabú con Graciela Romer, que es distribución del ingreso. ¿Qué temas no se están discutiendo, te parece? ¿O que están poco reflejados? Yo creo que uno de los temas que no se está discutiendo justamente es el tema de la distribución del ingreso y de la exclusión social que está generando un modelo en el cual se pierde empleo. Muchas veces se habla de suben los números de desempleo, pero no se habla de qué implica eso. Implica una situación precaria para muchas personas que eventualmente en el largo plazo puede llegar a desembocar en una situación de exclusión social de largo plazo. Es decir, la pobreza no es algo que se genera simplemente por una caída de los ingresos en un momento específico y nada más, sino que a lo largo del tiempo se va reproduciendo y si no llevamos adelante políticas que puedan ir reduciéndola, aunque sea de forma pequeña por año, no vamos a lograr incluir nunca a esas personas. Entonces, cuando se ve que se observa que se destruye trabajo en los sectores que mayor inserción permiten a las personas que hoy por hoy tienen dificultades para, por ejemplo, alcanzar una educación universitaria, como puede ser la industria, que genera mayor empleo en blanco, hoy por hoy comercio también, que es un sector que genera muchísimo empleo, resulta preocupante porque esas personas después terminan siendo excluidas. O sea,
se habla de la pérdida de empleo, pero no se habla de lo que después le depara a esas personas. A mí, la verdad, y esto lo comparto con los cuatro, ¿no? A mí lo que me llama la atención era porque en la Argentina, cuando se impone la tarjeta de crédito, que, bueno, es gastar a cuenta, digo, era un momento, años 80, donde el trabajo en blanco era absoluto y todos teníamos relación de dependencia, no había trabajo. Entonces vos decías, bueno, yo tengo tarjeta, pero tengo siempre el respaldo, y si eventualmente me despiden, voy a tener una indemnización y me podría acomodar. Digo, era un escenario previsible. Ahora, no únicamente este gobierno de antes, la inestabilidad laboral de los más jóvenes es absoluta. Digo, vos tenés una tarjeta, tenés un crédito, tenés un compromiso para siempre, pero no tenés ninguna garantía que vas a tener ingresos. Porque mañana te dicen se terminó el trabajo y la verdad que no sé cómo se afronta eso. Bueno, se afronta con mucha inseguridad, me parece, ¿no? Sí, te agrego justamente, una de las variables que se ve que va creciendo es que a las personas cada vez les cuesta más tiempo conseguir trabajo cuando entran al desempleo. Eso es muy preocupante, es una economía que realmente no está generando oportunidades de calidad y está forzando a las personas a recurrir a la informalidad para poder encontrar un empleo, encontrar una changa, lo que sea, como para poder sobrevivir. Y esa economía informal eventualmente puede llegar a no solventar que esas personas puedan ingresar. Y ahí es donde se genera la mayor exclusión social posible, que es en donde las personas ya ni siquiera es que dejan de tener trabajo en blanco, sino que dejan de tener oportunidad de trabajo y terminamos en niveles de desempleo como se tuvieron a finales de los 90 y principios de los 2000, cercanos al 20%. Bueno, a ver, el tema del empleo es un tema que se mete en la campaña electoral. Se está hablando, y ya se viene hablando hace ya algunos meses, el tema de la reforma laboral en la Argentina. Para el gobierno nacional, dice, hablando con los empresarios dicen es necesario una reforma laboral. Alberto Fernández se reunió con la CGT, dijo no va a haber ninguna reforma laboral. Digo, ¿cuál es la receta necesaria para que Argentina empiece a crecer, en definitiva? Mirando lo que pasó ya en la propia historia argentina en los 90, cuando se llevó adelante una reforma laboral, no implicó mayor formalidad, no implicó mayor empleo, sino implicó mayor desempleo, mayores posibilidades para despedir, y esa es la reforma laboral que me parece que está tratando de imponer hoy el gobierno. Se podrá discutir si es necesario mejorar algunas normas laborales, pero me parece que no debemos apuntar simplemente a una flexibilización que puede generar, principalmente en una situación de crisis, en una situación de recesión, mayor desempleo y menor seguridad justamente para los trabajadores, como veníamos hablando, que la situación en la que estamos hoy por hoy. Berizo, una pregunta. En las elecciones del 2015, donde hubo una enorme victoria de María Eugenia Vidal frente a Aníbal Fernández, había un tema que es el siguiente. Competía Felipe Solá, que hizo una buena elección, 20%, que eran más votos proclives a escaparse de Fernández que de Vidal. Ahora no hay tercera opción o está muy golpeada. Las encuestas marcan que Buca no termina de crecer. Digo, ¿ese es un problema para ustedes como gobierno en la provincia? ¿Que no haya una tercera opción como antes estuvo Solá? No, a ver, no es un problema. No es un problema, primero porque uno tiene que estar enfocado en lo que viene haciendo, en lo que se está haciendo y en lo que proyecta hacer. Con lo cual, cuando hablamos de polarización, bueno, es algo que se ha dado, se ha generado producto de cierres que apuntaban a que iba a haber un tercer sector bastante fuerte. Bueno, Sergio definitivamente cerró con el kirchnerismo, con el peronismo. Que, sin lugar a dudas, Sergio iba a ser la tercera, quizá con menos votos, pero iba a ser la tercera opción. En este caso, y en lo que es en La Matanza, y creo yo en todo el conurbano, hoy está entre María Eugenia Vidal y entre Axel Kicillof. Y el resto, a ver, ya de por sí, las PASO yo te diría que hay varios que van a quedar fuera. Bueno, a ver, pregunte, señor. ¿Pichetto le suma más a lo que fue, digamos, Cambiemos, que lo que Massa le suma al Frente de Todos o no? A ver, yo creo que, si no voy a hablar por lo que... Porque los dos iban a estar en la vereda, yo creo que digamos, son en la línea del dos cosas distintas. Quizá con Sergio Massa se apuntaba más a el voto que tiene Sergio Massa y con Miguel Ángel Pichetto se busca algo mucho más político, su relación con los gobernadores, su relación dentro del Senado con las distintas bancadas, la gobernabilidad. Lo de Sergio creo yo que apunta un poco más a los intendentes que tiene en el interior y a los votos que podría llegar a tener, que en este caso, y particularmente es una opinión personal, yo creo que muy pocos votos le va a aportar Sergio Massa a Axel Kicillof. Una pregunta, Pablo, tiene que ver con lo que está pasando en materia económica, datos del fondo que relativizan incluso lo que estaba esperando el propio gobierno, ¿no? El fondo que habla de menor crecimiento, una inflación más complicada. ¿Eso cómo juega? Y lo otro, la mirada de Standard & Poor's, de Moody's, diciendo, cuidado que como hay inestabilidad electoral, no sabemos qué pasa.
Eso tranquilidad no trae, me parece, en el mercado, ¿no? Justamente, trae bastante intranquilidad, es lo que estábamos diciendo, ¿no? La inestabilidad financiera, las turbulencias cambiarias y financieras que podemos llegar a ver a lo largo de estas semanas probablemente van a ser cada vez más intensas. Esta semana el dólar volvió a estar en agenda, Sí. cosa que no venía pasando, al menos desde hacía unas semanas o unos meses. Y eso te habla de que las elecciones realmente son algo que va a jugar fuerte en el mercado y que va a jugar fuerte la economía y los parámetros financieros para la toma de decisiones de las personas. Entonces, yo creo que ese aspecto es fundamental hoy por hoy para entender el panorama económico que tenemos por delante. Y con respecto a las proyecciones que vos decís del fondo, es gracioso, pero siempre son ajustes que van hacia la baja, ¿no? Siempre son revisiones hacia mayor inflación, hacia menor crecimiento. Yo creo que hay una sobreestimación respecto a la recuperación económica que está teniendo la Argentina. La sobreestimación es creer que hay. Yo creo que no hay una recuperación económica. Los indicadores generalmente de actividad vienen dando que se mantiene más o menos estable, que estamos hablando de tal vez una L y no una recuperación en forma de U o en forma de B corta. O sea, se dejó de caer. Claro, se dejó de caer, por ahí cae un poquito un mes, levanta un poquito otro, pero en general nos mantenemos relativamente estables. Eso lo dijo hace mucho tiempo Carlos Santangelo, un hombre muy cercano a Carlos Melconian, efectivamente. Exactamente. Rodolfo Santangelo. Exactamente. Estamos hablando de una recuperación que no existe, una economía que está absolutamente estancada y que en este contexto, obviamente, veníamos hablando de empleo, no va a generar más empleo. La última, tengo un minutito, pero vamos, pregunte, Granero. Fue histórico el respaldo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina durante este tiempo. ¿La Argentina está en condiciones de garantizar los pagos comprometidos para el año 2020 y subsiguientes? Para el año 2020 yo creo que hay relativamente una cantidad considerable de fondos, principalmente porque no hay que afrontar pagos con el Fondo Monetario Internacional. Los grandes problemas los vamos a tener a partir de 2021 y yo creo que para eso, obviamente, ¿qué es lo que puede pasar? Viendo que Argentina puede no ser solvente en 2021, no tener la liquidez suficiente en 2021, en 2020 vos podés llegar a tener una reacción por parte del mercado, por parte de inversores extranjeros o nacionales que salgan del país esperando algún problema financiero y que los problemas de 2021 se adelanten. Eso puede llegar a pasar. En principio, en 2020 estarían los dólares. Sí me parece que es necesario, considerando el panorama cercano hacia 2021, 2022 y 2023 principalmente, que son los años donde se concentra la mayor parte de los pagos al fondo, se necesita revisar ese acuerdo, se necesita sentarse nuevamente con el fondo para poder generar algo que sea sustentable a lo largo del tiempo. Fue lo que pidió La Baña, que dijo debería empezar el propio Macri. Es lo que están hablando todos los candidatos. Sí. Tenemos que terminar. Diputado Hernán Berizo, muchas gracias. Muchas gracias, ¿Está de campaña usted? ¿Está haciendo campaña? Todo el año. Bueno, suerte entonces. Bueno. Muchas gracias. Pablo Neira, muchísimas gracias. Hasta cualquier gracias a momento. Señor Fraquelli, nos estamos Muy bien, reencontrando. cómo no. Tenemos para dentro de unos días una muy buena nota de Fernando Fraquelli con Fernando Sánchez, me dijeron, ¿no? Y Fernando Grey. ¿está un bien? bloque Fernando Grey, otro bloque Fernando Sánchez. Es ahí es como una cuestión muy, la palabra cuál sería hegemónica, ¿no? Fernando Fraquelli, Fernando Sánchez, Fernando Los Grey. Fernandos. Ahí estamos. Señor Granero, muchas gracias. Un gran gusto. Terminamos acá, gracias por todo, buenas noches y nos reencontramos en una semana. Gracias.